Si tienes la libertad para seguir adorando al Señor en el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, que es el que intercede, ese Espíritu que puso el Señor en nosotros para poder acercarnos a Él en alabanza, en adoración, en exaltación. Si puedes hacerlo, hazlo y adórale y dile: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Señor, sigue obrando en mi vida de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu misericordia. Dile: Señor, realmente eres tú el que lo has hecho absolutamente todo en mi vida. Tú eres la razón de ser de nuestra existencia. No solamente nos has dado vida física, sino que nos has dado vida espiritual. Por eso, Señor, en esta mañana es un motivo más el agradecer, el que tu bondad, tu misericordia, tu mano se extienda, Señor, hacia cada uno de nosotros y darnos la seguridad, la confianza, la certeza, pero también ese valor que tú has dado a nuestras vidas. Cuando no éramos nada, cuando no éramos nadie, tú, Señor, te acordaste de nosotros. Nos levantaste, nos trajiste a tu casa, preparaste mesa y nos diste de tu banquete. Señor, gracias una vez más, porque hoy estamos celebrando un hecho tan memorable, histórico, confiable, real, como fue tu vida, tu crucifixión, pero también tu resurrección. Padre, síguete glorificando en la vida de cada hermano. Síguete glorificando en la vida de cada amigo y amiga que nos están viendo. En aquellos, Señor, que algún día estuvieron caminando en tus caminos, pero ahora están apartados. Ruego, Señor, que tu gracia, esa gracia tuya, Señor, los alcance también en el día de hoy. Padre, a través de tu palabra, habla a cada corazón. A través de tu palabra, habla a nuestra vida. A través de tu palabra, recuérdanos, maravilloso, lo que tú has hecho. Confírmalo, Señor, y que pongamos un sello a esa palabra y que de igual manera esa palabra, Señor, sea esa agua que podemos estar tomando cada día, agua de vida. Y ese pan de vida, Señor, que es nuestro sustento y nuestro alimento espiritual. Padre, en el nombre del Señor Jesús, oramos y dejamos todo en tus manos. Amén. Amado hermano, voy a pedirle el favor que abra conmigo su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 20. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Del versículo 11 en adelante. Juan 20, 11 en adelante. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles:
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hoy, a nivel mundial, nosotros los cristianos estamos conmemorando aquel evento magno, maravilloso, cual fue la resurrección de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Pero también es cierto que hay muchas personas en el mundo, cientos de miles de personas en el mundo que no creen en Jesús o que tienen otro concepto diferente acerca de Él, y todavía muchos de ellos aún no creen en la resurrección de los muertos, menos en la resurrección de Jesús. Precisamente el título que tengo para la prédica del día de hoy ¿es realidad la resurrección? ¿Es un hecho real, histórico, comprobable, o la resurrección es un mito? Bueno, déjeme decirle que cuando yo era apenas un niño, oí una cantidad de historias. Me contaron muchas historias acerca de tantas cosas que los niños nos enteramos en esa edad. Y tenían que ver exactamente con fiestas religiosas o con celebraciones religiosas, tales como aquel señor gordo, barrigón, vestido de blanco, con rojo, de barba, que en un trineo volaba por el mundo entero llevando regalos a los niños después de haberse introducido por la chimenea de las casas y dejar el obsequio. Eso para Navidad. De igual manera, Easter, aquí en Norteamérica, para nosotros los latinos, la Semana Santa en nuestros países, de aquel conejo dadivoso, generoso, que por esta semana pues está repartiendo huevos y chocolates a los niños. La verdad, en la medida que yo fui creciendo, me di cuenta que eran historias fantásticas, fantasiosas, aparentemente muy buenas y convincentes, pero para mí fue una tristeza y un dolor inmenso saber que no era verdad, que no eran reales, que eran simplemente inventos. Pero de igual forma, cuando comenzamos a ir a la iglesia, nuestra maestra de escuela dominical nos compartió acerca de otro personaje llamado Jesús. Nos habló de su nacimiento, cómo en el pesebre en una ciudad llamada Belén nació al lado de su padre, su madre y de ciertos animales en el establo. De igual forma como ángeles en las alturas venían cantando y glorificando al Señor, pastores humildes que fueron a ver a ese recién nacido, y unos reyes o príncipes de Oriente que vinieron a dejarle algunos obsequios. Observe, todo eso era también otra historia que en mi niñez yo escuché directamente de la maestra de escuela dominical. La pregunta que yo me hacía es, ¿será tan cierto esto? ¿O será como aquellas historias que me narraron pero que a la final no eran verídicas? Entonces, de alguna forma, también la maestra nos hablaba de Jesús y nos hablaba de su ministerio, las cosas maravillosas que hizo, los milagros, cómo sanó cierta cantidad de enfermedades, cómo los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, cómo él sanó a leprosos y cómo resucitó muertos también. Y esto de igual manera llenaba mi vida de expectativa, repito, siendo apenas un niño. Pero la frustración llegó cuando luego ella nos narró de que ese personaje fue crucificado y murió de la manera más cruel en una cruz, pero sobre todo que fue resucitado en una tumba. Pero me impresionó igual que ella dijo, pero resucitó, no se quedó en la tumba, él vive. Esto me llevó a mí a pensar, bueno, espero que no sea una historia más o algo que realmente nos llene las expectativas
a esa edad. Espero que sea verdad. Y esto me llevó a investigar, me llevó a profundizar para aclarar. Y al mismo tiempo, no solamente que yo fuese convencido y estuviese seguro de tal evento, sino también cómo yo poder convencer a otras personas. Lo cierto del caso es que ambas eran impresionantes. En aquella época, si hubiese existido la prensa, alguien hubiese aprovechado y poner en su primera plana un aviso, un anuncio como hombre muerto vuelve a la vida. Déjeme decirle que me puse a investigar y me puse a analizar y encontré que no solamente la Biblia, que era el libro que nosotros leíamos y estudiábamos, sino que también habían otros escritos seculares. Ahora, que vamos a morir, sí, definitivamente es algo que uno no tiene que investigar, porque desafortunadamente sabemos que a causa del pecado morimos físicamente y aún espiritualmente si no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De ahí que encontré también algunos apuntes para aquellos que no creen en la Biblia, para aquellos que creen que la Biblia fue manipulada, para aquellos que creen que la Biblia fue inventada o que no fue inspirada. Pues analicé y estuve observando algunos escritos seculares acerca de la historia de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y encontré precisamente algunos historiadores famosos y escritores de renombre, como fue Tácito y como lo fue Josefo. Tácito fue gobernador e historiador romano. Hizo una referencia a Jesús cuando escribió acerca de cómo Nerón no solamente martirizó, sino mató de una manera cruel a cientos de miles de cristianos, y luego cómo los culpa de haber sido ellos los que incendiaron a Roma. Eso está en la historia y se puede corroborar. Y mire lo que dice Tácito, este historiador romano, acerca de Nerón. Dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Nerón castigó con las penas más refinadas a unos a quien el vulgo odiaban y llamaban cristianos. El que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta funesta superstición a la cual se refería Nerón, él decía que el cristianismo era algo supersticioso, algo que tenía que ver con brujería, con hechicería, con algo extraño. Dice el mismo Tácito acerca de Nerón que él se vio en la necesidad de reprimir este movimiento, porque no solamente hizo estallido y fuerza en Judea, que fue donde se originó, sino que también se extendió como pólvora por todo el imperio romano. Dicho de alguna manera, el mismo Tácito dice que Nerón estaba bastante preocupado por lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, Tácito confirma, en primer lugar, que Jesús fue una persona histórica. La historia lo registra. En segundo lugar, Tácito asegura que Jesucristo fue ejecutado por Poncio Pilato, que en ese entonces era procurador. Tácito considera que el cristianismo fue una funesta superstición, que en el tiempo de Nerón la fe cristiana se había extendido por el Mediterráneo, desde Judea hasta Roma, con una intensidad tal que el mismo emperador tuvo que enfrentarla. Eso lo dijo Tácito hablando de el emperador Nerón. Ahora bien, Josefo fue un historiador del primer siglo. Fue historiador y fue un líder militar judío y escribió más que nada a los romanos. Él resume la historia de la nación judía desde su inicio hasta el tiempo en que él existió. De esta manera,
Este hombre cubre la época de Jesús. Observe con estas palabras. En este tiempo existió un hombre sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado un hombre virtuoso. Muchos judíos, dice Josefo, muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato le condenó a la crucifixión y muerte. Relataron que se les había aparecido 3 veces después de haber resucitado de los muertos. Jesús se apareció 3 días después a sus discípulos y ellos entonces hablaron de un Cristo vivo y de una resurrección real. Esto lo dice Josefo. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, estos escritos seculares de Josefo y del otro escritor que mencioné inicialmente, Tácito, confirman que la vida pública de Jesús, la muerte de Jesús, fue un evento conocido en el mundo entero y que su resurrección fue anunciada en el mundo romano por los discípulos. Dicho de otra manera, la historia registra que esto fue una verdad. Y hablo más que nada para aquellos escépticos que de alguna manera dicen que, ok, la Biblia es el libro de los cristianos y ese libro puede con todo. Estamos hablando de historia. Todavía no hemos entrado a hablar de la Biblia o de la palabra del Señor en sí. Por lo tanto, amados hermanos, después de haber hecho el análisis de estos 2 antecedentes seculares, Tácito y Josefo, entonces me centro exactamente en ese libro inspirado, en ese libro sagrado para nosotros los cristianos que tiene el nombre de la Santa Biblia. Nosotros como creyentes creemos y no dudamos en algún momento que la Biblia realmente fue un libro inspirado por Dios. No es un libro escrito por humanos, porque sabemos perfectamente que lo que se dice desde Génesis hasta Apocalipsis no solamente es una gran verdad, sino que se ha cumplido cada escritura, cada palabra, cada punto, cada coma de esa palabra se ha cumplido en el tiempo hasta hoy y se seguirá cumpliendo hacia el futuro. No tiene error alguno, sino que es una palabra perfectamente trazada y una palabra proféticamente cumplida en el Señor. Yendo a la palabra, encontramos a otro personaje llamado Lucas, el que usted conoce como San Lucas, que escribió el libro de Lucas o el Evangelio según San Lucas, pero también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y observe que Lucas tenía una profesión. Lucas era médico, pero además de médico, Lucas era un historiador. Y Lucas dice lo siguiente y proporciona detalles acerca de Jesús. En Hechos capítulo 4, en el versículo 1, narra Lucas que los principales sacerdotes, acompañados con la guardia del templo, estaban resentidos, estaban bastante enojados, porque los discípulos enseñaban y anunciaban la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Como no pudieron ellos resistir semejante prédica, entonces los aprendieron y los echaron a la cárcel. Pero dice Lucas en este mismo escrito que al ver ellos que Pedro y Juan luchaban con valentía y no cesaban de proclamar el nombre del Señor, se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Déjeme decirle que predicar sobre la resurrección en esa época tenía un gran problema. Primero, porque estaban enfrentando una cultura tan cerrada como era la romana, juntándola conjugándola con la cultura griega. Observe que en la historia para ellos la muerte era algo muy distinto a lo que realmente es. Simplemente el hombre moría y ya no había esperanza. Sobre todo también recordemos que los saduceos, que era otra fuente religiosa poderosa en ese entonces,
en ese entonces, igual que la de los fariseos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces chocaba, rechinaba a los oídos de aquellos que tenían la religión por el mango, que tenían el poder para decir lo que ellos quisieran, de enseñar a sus antojos lo que ellos de alguna manera argumentaban, y llegar Jesús precisamente a cambiar toda esa forma, a cambiar esa estructura vieja de tantos años. Ya ellos se habían empoderado del pueblo y era lo que los fariseos y los saduceos dijeran. Pero ahora entonces, ya no estando Jesús, los discípulos no se rinden. Y ellos, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, como él ya lo había dicho, ellos creyeron en esa palabra y la reconocieron, porque aún habían algunos discípulos que no entendían todo lo que Jesús en vida les había dicho. Entonces, observe que ellos trataron de igual manera, así como Nerón, frenar el avance del cristianismo y de alguna manera parar también el mensaje acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el mismo libro de Hechos, el mismo Lucas dice que el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte se enfurecieron tanto que ahora ya no querían solamente azotarlos y meterlos a la cárcel, sino matarlos. Ahora la idea, el objetivo era matarlos. Dice que después de haberlos azotado, después de haberlos flagelado, les advirtieron y les dijeron: no sigan hablando más en el nombre de Jesús. Estaban aterrados, estaban impresionados de lo que ellos estaban haciendo, de lo que estaban predicando, no importando, observe las consecuencias: tortura, flagelo, cárcel o la misma muerte. Pero ese mensaje tenían que dejarlo correr en todos los lugares. Podemos ver entonces cómo los líderes cívicos, cómo los religiosos, cómo los políticos y los hombres poderosos de la época querían poner fin a lo que Nerón y Tácito dijeron acerca del cristianismo, como lo llamó una supuesta superstición. Ahora bien, amados hermanos y amigos, estas narrativas, tanto seculares como bíblicas, definitivamente nos aseguran que la vida, la obra, lo que Jesús hizo, su muerte y su resurrección, no fue una historia más o alguien a quien se le ocurrió impresionar en esa época a otros con tal historia, sino que es algo definitivamente cierto, pero también indiscutible. El hecho de que Jesús vivió y padeció una muerte pública es innegable. El hecho de que él caminó por todo Jerusalén, Palestina, Capernaum, Samaria y otros lugares, sanando diferentes clases de enfermedades en el pueblo y aún resucitando muertos, es algo que no se puede dejar de entender y de predicar hoy. Y mire que no necesitamos ir a la Biblia para comprobarle a los más escépticos la veracidad de la misma, porque los seculares y los escritores seculares y los historiadores seculares ya habían hablado exactamente de lo mismo. Pero mire también lo que dice el apóstol Pablo en capítulo 3, versículo 10 y 11 acerca de la resurrección. ¿Sabe cómo llama Pablo la resurrección de Cristo? Dice: el poder de su resurrección. Una resurrección poderosa, no como otras, porque esta impactó no solamente la vida de los discípulos y la vida de quienes creyeron en Jesús, sino que observe que impactó al mundo entero hasta hoy y lo seguirá impactando, porque esa muerte no solamente trajo para nosotros el rescate y el perdón de nuestros pecados, sino que la resurrección selló prácticamente el poder de Jesús en la cruz, venciendo no solamente el pecado, sino venciendo también la misma muerte.
Otros que resucitaron antes volvieron a morir, pero la diferencia de nuestro Jesús es que Él murió, pero resucitó, como lo dijo, al tercer día, de una manera potentosa, que aún la misma piedra que habían puesto en el sepulcro no lo pudo contener. Los sellos que pusieron en esa piedra tampoco lo pudieron contener, y menos una guardia romana que habían puesto para guardarle, porque ese poder de la resurrección no solamente deja claro que Jesucristo había dicho la verdad, sino que esa resurrección es para vida de todos aquellos que creemos. Mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a ella. Dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar, dice Pablo, de una manera la resurrección de los muertos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en esa escritura es que la resurrección de Cristo no solamente marcaba un ítem en la historia de la humanidad, sino que era ese poder de Dios en Jesús, pero también ese poder de Dios en nosotros en el momento en que esa resurrección también se ejecute. Esa resurrección que trae gran satisfacción y gozo a nuestras vidas en el día de hoy, sino que también, dice el apóstol Pablo, es un evento grandioso, algo que influyó en el pasado, en el presente y en el futuro de toda la humanidad. Este evento, amado hermano y amado amigo, no solo cambió la historia del mundo. Recordemos que en la historia quedó registrado dos palabras claves: AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Pero además, para nosotros los creyentes, no solamente lo que la historia registra de AC y DC, sino que nosotros los creyentes hoy diríamos, observe, dos palabras también muy importantes: AR, que significa antes de la resurrección, y DR, que significa después de la resurrección. Una cosa era nuestra vida, un AR, un antes era nuestra vida antes de la resurrección de Cristo y lo que implicó, y otra vida es ahora, y otra cosa es ahora, la vida de cada creyente, con el DR, después de la resurrección de Cristo. Grábelo: AR, antes de la resurrección, y DR, después de la resurrección de Cristo. Amado hermano, apreciado amigo, no hay ni habrá poder comparado más grande que el poder manifestado en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero es que tampoco lo habrá. Nadie va a poder igualar semejante asunto. La importancia entonces de la resurrección no es solamente para el apóstol Pablo y para los discípulos. También nosotros hoy como creyentes, nosotros hoy como discípulos, seguidores de Jesús, debemos entender que así como esa resurrección marcó y definió el poder predicado por los discípulos acerca del evangelio, también a nosotros el poder de la resurrección nos ha impactado, nos impacta y nos seguirá impactando también para que llevemos ese mismo mensaje a otros. De alguna manera nos van a querer frenar, de alguna manera nos van a querer parar, de alguna forma van a querer desviar el mensaje, pero a nosotros nos queda muy claro que ese mismo Cristo resucitado de entre los muertos es el mismo Cristo resucitado que habita en nuestra vida y que nos cambió y nos regeneró y nos hizo nuevas criaturas para su honra y para su gloria. Por lo tanto, para nosotros también la resurrección de Cristo tiene que impactarnos, nos ha tenido que impactar. En primer lugar, observe que la resurrección de Jesucristo nos asegura a nosotros los creyentes hoy y nos ilustra que nosotros también vamos a experimentar algo muy similar.
Cuando yo estoy bautizando a algún creyente, después de él o ella haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y haber nacido de nuevo, recuerde que nosotros lo sumergimos en agua y luego volvemos y lo levantamos. Estamos diciendo que morimos a una vieja causa o a una vieja vida y resucitamos con Cristo. Nosotros sabemos exactamente que eso es lo que va a pasar o ha pasado con nosotros. Hemos muerto a una vida vieja y hemos resucitado a una vida nueva. Porque cuanto Él, que es el que lo hizo todo, vive en nosotros, entonces de igual manera nosotros también viviremos con Él. Así como Cristo murió, nosotros morimos con Él y como resucitó, igual resucitaremos. La vid muerta jamás puede llevar fruto. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, no solamente la vid estaría muerta, sino que nosotros los pámpanos igual. Entonces su resurrección, amado hermano, nos asegura a nosotros que igual viviremos y experimentaremos exactamente lo mismo. Moriremos, pero resucitaremos con Cristo. En segundo lugar, la confesión, la predicación, la proclamación de la resurrección de Cristo es la base de nuestra salvación. Otras religiones tendrán sus líderes, claro que sí. Y estos líderes pueden ser reconocidos a nivel mundial. Pero ninguno de estos líderes hoy pueden presentar a ninguno de ellos como que viven, como que han resucitado de entre los muertos. Nosotros, por el contrario, hoy podemos presentar sin ningún temor al Cristo resucitado. Dice la palabra claramente en Romanos 10:9, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, o sea, el que manda, el que gobierna el mundo entero, el universo mismo, pero también de cada creyente. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En tercer lugar, amado hermano y amigo, la resurrección de Jesús nos ofrece seguridad en cuanto al perdón. Y aquí voy a detenerme un poquito. Era lo que Juan estaba ministrando en el día de hoy. Solo la sangre poderosa de Jesús nos pudo librar de ese flagelo del pecado que nos llevaba arrastrando como esclavos a un lugar de destrucción y a un lugar de caos. La resurrección de Jesús nos ofrece que tenemos perdón para nuestros pecados. Amado hermano, usted posiblemente viene luchando años con pecados pasados, con cosas que sucedieron en su vida en el pasado, o porque pecaste o porque alguien arremetió contra ti e hizo algo terrible. Y el enemigo viene de alguna forma señalando y cuestionando esa situación. Y tal vez en algunos casos tú sientes que no has sido lo suficientemente perdonado, que todavía debes algo, que todavía tienes que hacer algo, que posiblemente no se ha cubierto en la totalidad el mal o el daño o el pecado que hiciste. Y no es verdad. La sangre de Cristo fue suficiente para limpiar nuestros pecados, pero la resurrección de Jesús nos asegura que todos y cada uno de ellos fueron perdonados. No importa qué tan grande haya sido, no importa, cualquier clase de pecado es perdonado en Cristo. Y mira lo que te voy a decir. Nosotros podemos reposar confiadamente en saber que han sido perdonados en su totalidad. ¿Por qué? Porque la justicia que el Padre demandó de Jesús, si no hubiese sido satisfecha con la expiación ofrecida por Cristo en la cruz, para limpiarnos de todo pecado, Dios no lo hubiera resucitado de entre los muertos. Si cuando Jesús subió al Padre a presentar su sacrificio como una persona más, como un profeta más, como alguien en la historia que hizo algo pero no más, ahí terminó absolutamente todo. Pero como el Padre aceptó
el sacrificio de Cristo en la cruz, significó entonces que todos nuestros pecados fueron perdonados. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 1 Corintios 15:17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estaríamos en nuestros pecados. Por esta razón, la resurrección de Cristo nos liberó. Amado hermano, gócese, cante, dance de alegría. Nos liberó de nuestros pecados pasados, nos liberó de nuestros pecados presentes y aún de los pecados que podamos cometer hacia un futuro. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar. La resurrección de Cristo lo confirma. Y en cuarto lugar, también Isaías lo está recordando y lo está reafirmando en Isaías 43:18-19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Hoy, amado hermano, declare para su vida perdón total. No siga usted siendo presa del enemigo en los señalamientos o cuestionamientos que él le quiere hacer, o cuando pone en duda que el Señor le ha perdonado en su totalidad. Amado hermano, de la resurrección de Cristo depende nuestra santificación. La resurrección permite que vivamos de forma diferente porque se nos ha dado un poder permanente que antes no teníamos. Escuche bien, nos ha dado el Señor un poder suficiente, permanente, que nosotros antes no teníamos: el Espíritu Santo. Por eso el Señor habla de ser santos como Él es santo, no en nuestro propio esfuerzo o en nuestra propia capacidad o nuestro propio intelecto, sino por el poder del Espíritu Santo que cada día nos va renovando, nos va transformando y vamos creciendo como la luz de la aurora que va en aumento constante. Por lo tanto, observe que la resurrección de Jesús entonces nos da claridad acerca de cómo vivir una vida en santificación, porque el mismo poder que actuó en Jesús resucitándolo de entre los muertos es ese mismo poder que actúa en nosotros para hacer que cada día nosotros nos parezcamos más a Jesús. Filipenses 3:10 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Efectivamente, la santificación nos lleva a buscar más los asuntos espirituales y no estar tan enredados en los asuntos materiales y de este mundo. Amado hermano, la resurrección nos libra del temor a la muerte. De esto se viene hablando ya hace más de un mes. La pandemia que prácticamente tiene al mundo en temor, en miedo. Mucha gente ya ha muerto por esta causa, claro que sí, eso no lo podemos desconocer. También hoy nosotros estamos en nuestras casitas cuidándonos. Gente de alguna manera está buscando desesperadamente esconderse de esta situación. Está correcto que nos guardemos, está correcto que hagamos lo que en este momento todos estamos haciendo, pero no podemos, amados hermanos, desconocer y apreciados amigos, que la muerte es lo más cerca que nosotros tenemos. Pero todavía hay personas que tienen un pánico impresionante a la muerte. De alguna manera están aterrados si van a morir. Es algo que no sucede en la vida del creyente. Porque la palabra dice claramente que si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. O sea que en el creyente no hay pérdida. No quiero decir con esto que de alguna manera tenemos que exponernos irresponsablemente. No lo he dicho y no lo acepto y no es lo que yo estoy predicando ahora.
Estoy diciendo que hay muchas personas que tienen miedo a la muerte, pero la resurrección de Cristo para los creyentes da paz y da seguridad, porque igual Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día. Nosotros igual tampoco nos quedaremos en la tumba. Recordemos que sí o sí, de alguna forma, de alguna manera, algún día partiremos, algún día tendremos que morir. Pero el hecho está en no morir espiritualmente. La clave está en no morir espiritualmente. Téngale temor, no al morir físicamente, porque igual, repito, algún día va a pasar. Tema el morir espiritualmente. Por eso la resurrección de Jesús, tanto para el creyente como para ti que tal vez no lo eres, debe traer paz y debe traer seguridad y convicción a tu corazón. Sea que partamos hoy o sea que partamos mañana, cuando tenemos a Cristo, el Cristo resucitado en nuestras vidas, Él asegura Cristo nosotros viviremos y nos sentaremos en lugares celestiales con el Señor Jesús. La resurrección nos da la seguridad de seguir viviendo después de la muerte. Al morir y resucitar, no solamente está quitando ese miedo y ese temor, porque ya el Señor Jesús pagó el precio que nosotros podíamos pagar, porque no teníamos cómo pagarlo, sino que en su resurrección igual nosotros con Él estaremos experimentando exactamente lo mismo. Con su muerte y resurrección, Él nos libra definitivamente del temor a la muerte y de la esclavitud en la cual antes nosotros nos encontrábamos. Mire la expresión del mismo Pablo refiriéndose a la muerte. En 1 Corintios 15, 54 y 55, dice el apóstol Pablo: devorada ha sido la muerte por la victoria. Devorada ha sido la muerte por la victoria. Vencida ha sido la muerte por la victoria de Jesús. La muerte no pudo vencer sobre Él. La muerte misma no lo pudo retener. La muerte tuvo que claudicar. La muerte tuvo que vencerse frente a aquel que tenía el poder de la vida. Por eso Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ningún otro predicador, ningún otro líder religioso de cualquier religión en el mundo pudo haber dicho algo semejante. Solamente Cristo, con la autoridad que el Padre le dio, pudo haberlo dicho, porque Él sí se levantó glorioso de entre los muertos. Devorada, destruida, absorbida ha sido la muerte por la victoria. Y dice el apóstol Pablo a manera de pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Su resurrección nos trae esperanza frente a la muerte. ¿Qué podemos concluir del día de hoy que estamos celebrando la resurrección? No estamos celebrando la muerte, estamos celebrando la vida. Que nosotros, los que hemos creído en Cristo y lo hemos aceptado como Señor y Salvador, sabemos perfectamente que en algún momento, como en un abrir y cerrar de ojos, ocurrirá lo que hemos llamado rapto o arrebatamiento. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Los muertos en Cristo subirán primero, luego subiremos nosotros, arrebatados a la presencia del Señor para vivir con Él por toda una eternidad. Por eso, amado amigo, esta palabra es para ti en el día de hoy. Si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, arrepiéntete, busca al Señor. Dile que tú quieres que Él sea el Señor de tu vida, porque la muerte llegará algún día y tú no quieres irte a una eternidad sin Cristo. Tú no quieres irte a un infierno del cual jamás vas a poder volver a salir. Entonces asegura tu vida hoy como la aseguramos nosotros ya hace algún tiempo. Cristo es nuestra salvación. Esa es nuestra esperanza.
Nosotros sabemos perfectamente que esto un día ocurrirá. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los creyentes, como dice Pablo en 2 Corintios 4:18, no estamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. No pongas tu esperanza en las cosas terrenales. No pongas tu esperanza en la misma vida, porque un día la vas a perder. Pon tu confianza en Cristo, porque Él te dará vida eterna. Por esa misma razón, es el testimonio que Dios ha dado al mundo, que Él es la vida eterna y está en la persona del Señor Jesucristo. Dice Primera de Juan 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando leíamos esta porción de San Juan, en el capítulo 20 del 11 en adelante, encontrábamos a una mujer llamada María Magdalena que fue corriendo al sepulcro, pero que todavía ella no había comprendido lo que los ángeles le habían dicho, que Jesús se había levantado de entre los muertos. Y aún así, cuando el Señor le habló, ella posiblemente no lo había reconocido en el instante. Pero el Señor luego se identifica y le dice: ve y cuenta a mis hermanos lo que tú has visto, lo que tú has experimentado. Hoy, amado hermano, en el amor del Señor Jesucristo, esta es una palabra para que usted cada día afiance su vida y su al Señor, para que usted cada día tome la vida cristiana con más responsabilidad, para que usted se goce en saber que Jesús es el Señor de su vida y usted pueda, mientras está aquí en esta tierra, alabarle, glorificarle, exaltarle, pero también servirle y también proclamar el mensaje de salvación a otros. Afiance su vida en Jesús todo el tiempo, amado hermano. Y a usted, amado amigo, que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía no ha tenido una experiencia personal con Jesús, yo le insto para que usted entregue su vida a Cristo. Y ese mismo Cristo resucitado, que ha operado ese milagro de salvación en nosotros, también opere ese milagro de salvación en usted. Por eso yo le insto a que allí donde está, usted si puede inclinar su rostro, inclínelo. Y yo voy a orar con usted y lo voy a guiar en esta oración para que usted entregue su vida a Jesús y esté seguro en Él. Y ya usted tiene vida eterna y tiene vida abundante. De tal manera que yo quiero orar con usted también. Allí donde está, dígale: Señor Jesús, he oído esta palabra y he entendido que no solamente este escrito está en la Biblia, sino que otros también escribieron acerca de ti. Por lo tanto, dile: yo no dudo que la historia registra que tú eres el Cristo, que tú moriste en una cruz, pero que resucitaste al tercer día. Dile: Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Entrego mi vida a ti, entrego mi corazón a ti, entrego todo lo que soy, entrego todo lo que tengo. Señor, ven a morar a mi vida, ven a morar a mi corazón, quédate conmigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados, perdóname todos y cada uno de ellos. Quiero ser una nueva criatura, una nueva persona. Quiero creer tu palabra de comienzo a final. Quiero creer en el Cristo resucitado, que también me resucitará a mí y me levantará y me llevará a su eternidad. Señor Jesús, gracias porque has perdonado mis pecados, porque estás en mi corazón, porque me has dado vida eterna y vida abundante. Amado hermano, en el nombre de Jesús, usted también afiance su vida en Cristo.
Dígale al Señor que hoy más que nada quiere volver a renovar esas promesas que hizo. Que hoy más que nada quiere volver a sentir su presencia en su vida, ese poder de la resurrección en usted. Volver a ese primer amor, volver a esos principios, volver a predicar la palabra, volver a tener un hogar, un altar en casa, compartiendo la palabra con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con su familia. Hermano, permita que esta palabra haya llegado y penetrado a lo más profundo de su corazón y entienda que Jesús es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Que Él definitivamente quiere seguir renovando y cambiando tu vida permanentemente. Que cada día te parezcas más a Él. Hoy más que nunca celebra este evento magno de Jesús resucitando con todo poder de entre los muertos para revelar y demostrar al mundo quién es Él, que lo que Él dijo es verdad y que su palabra se cumplió en su totalidad. Y hoy estamos esperando, hermano, ese rapto o ese arrebatamiento que sucederá de un momento a otro. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esa palabra compartida en el día de hoy. Te doy gracias porque es tu palabra, no es nuestra palabra la que ha sido predicada. Padre, que esta palabra haya llegado con la intensidad, con la autoridad y con el poder suficiente, porque es ella la que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero es ella la que da seguridad a la vida de cada creyente. Señor, gracias, porque hoy podemos predicarla con libertad. Y gracias porque este mensaje sigue siendo el mismo mensaje transformador y alentador de todos los años. Oramos, te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.